En esto que voy a comentar voy a meter un poco, no solamente en llamémoslo, el club de intelectuales y pensadores venezolanos a Napoleón Bravo, sino también a su esposa, Ángela Zago, porque forman parte de una generación en Venezuela que vio entonces crecer a una Venezuela movilizada, socialmente, digamos, favorecida por esa construcción del tejido social que fue capaz de construir tanto una Venezuela saudita como lo que ya hemos hablado, ese pacto de punto fijo. Pero de pronto, y no vamos a analizarlo ahora, el país cayó en un oscurantismo inédito y tenemos la oportunidad de una luz en el camino de reconstituir un país. En este segmento quisiera hablar contigo un poco de la amnistía, del perdón, pero también quisiera hablar de otro tema, que es el tema de las lecciones aprendidas. Coméntame un poco a título de reflexión, ¿cómo estás viendo tú este proceso de transición de cara a la amnistía y de cara a las lecciones aprendidas por estos 27 años de oscurantismo? En la entrevista que yo le hice a Andrés Velázquez, él dice muy claramente, ojo, que la ley de amnistía no se convierta, ¿no?, en que estos delincuentes, ¿no?, estos asesinos, estos narcotraficantes, ¿no?, también se han beneficiado de la ley de amnistía. Hay que tener cuidado. Si le ordenó, porque ellos están ahora, Delcy Rodríguez y compañía, están, ¿cómo se llama? Como decían ellos, pie en tierra, rodilla en tierra. Rodilla en ¿no? tierra. Está rodilla en tierra a Trump. Pues entonces, de los designios, de lo que ordene el gobierno norteamericano, hay que tener en cuenta que esa gente son delincuentes gravísimos. Tienen que pasar por la justicia. Esa gente tiene que pasar por la justicia. Y si quieren liberar a los presos políticos, eso es no se necesita ninguna ley ni nada de eso. Se necesita una orden liberar a los presos políticos. Vamos a ver a quiénes liberan, cuántos liberan, porque ya el más temeroso de todos, que lo demostró el 11 de abril, ¿no?, que es Diosdado Cabello, ya dijo que había que hacer una lista, porque todos esos cobardones a la hora que tienen poder, entonces quieren vengarse y se la dan de muy machitos, todos ellos. Bueno, ya vimos el 3 de enero, como dice esa canción que estaba de moda, y entonces Maduro está preso, y ¿dónde están los comunistas? ¿Dónde está China? Entonces uno se pregunta, ¿y dónde están esos delincuentes que ellos tienen armados para asustar a la gente, ¿no?, para golpear a la gente? No apareció ninguno. Pero que todos están rodilla en tierra con Trump también, todos obedecen. Bueno, y además que no eran los millones que ellos decían, ni siquiera los miles, sino que era un poco el show. Hay que tener en cuenta que estos extremistas viven de la mentira, viven del cuento, de las promesas, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, y nunca te lo hacen. Y si no, vean lo que ha sucedido en Cuba y lo que decía Fidel Castro, el próximo año será tal cosa, el próximo año tal cosa, y el país que era la isla, que era vanguardia de todas las islas del Caribe y de la mayoría de los países de América, miren cómo está. El país que tenía por número de habitantes más camas en los hospitales que los mismísimos Estados Unidos. El país por el cual aprendimos, por cierto, las matemáticas con el libro de Baldor. ¿Te acuerdas del libro de Baldor? ¿Tú no estudiaste por el libro de Baldor? Sí, sí, cómo no. Bueno, eso es cubano. El país, o sea, era un país próspero. Es verdad, tenía un dictador, ok, perfecto, pero un país próspero. Y mira cómo quedó, cómo la dejaron. Porque no les interesa el pueblo. Ellos hablan del pueblo, ¿no?, pero los hacen más pobres cuando lleguen al poder. Si yo te pregunto cuáles son las lecciones que debemos aprender de estos 27 años, ¿qué le dirías tú en este momento a los venezolanos? Que la unión es muy importante, que la democracia tiene imperfecciones como todo lo que hacen o hacemos los seres humanos. A veces erramos, a veces unos somos mejores que otros, en fin, ese tipo de cosas. Por lo tanto, pero en la democracia tú puedes cambiar, tú puedes progresar.
Existan los sindicatos. Si tu jefe maltrata a los empleados o está delinquiendo porque está pagando menos del salario mínimo, supongo que tú, hay que tener los sindicatos para unirse, para enfrentarse a ellos. En una dictadura no existe nada de eso. En una dictadura lo que existe es, ¿no?, adular o por lo menos callar frente al dictador de turno. ¿Cree que vamos a un proceso? Creo que es posible que hayamos aprendido eso. ¿Okay? Y exigirle a los políticos, ¿no?, y ver que los políticos, tal y como se comportan en su vida privada, ¿no?, se van a comportar en el poder, o peor, cuando están en el poder. ¿Tú no crees que debimos exigirnos nosotros los ciudadanos ser más solidarios también con los que son más desvalidos? Bueno, claro, sí, pero tú me dices que hemos aprendido de todo esto. Yo creo que, fíjate, el venezolano siempre ha pensado en la gente más humilde, más pobre. Eso se nota que cada vez que se le da la oportunidad de recoger, por ejemplo, dinero para la sociedad anticancerosa, como se hacía aquella la gran subasta de las canciones, o para los niños con labios leporino y todas esas cosas, es uno de los países que más dinero daban justamente para esa gente necesitada. Yo creo que eso no. Y los barrios venezolanos tienen fama de que por lo menos en una época se ayudaban entre ellos, se ayudaban entre sí, eran solidarios. Venezuela y venezolano tiene fama, y lo ha dicho muchísima gente que ha ido a Venezuela, unos que ha vivido y otros que han pasado la temporada y otros que simplemente son turistas, que son amplios, abiertos, no son racistas en el peor sentido de la palabra. Entonces yo creo que aprender a ser solidario, el pueblo venezolano es solidario. Es solidario. Quedan pocos minutos. Lo que tenemos que aprender es a tener paciencia, y si un gobierno lo está haciendo mal, saber que la forma no es dar un golpe de Estado, que la forma es unirse, ir a los medios, ir a las asociaciones de vecinos, plantear eso y luchar. Y luchar no es que yo hago una cosa hoy y una protesta hoy y ya inmediatamente se va a hacer. La lucha, por ejemplo, de los negros aquí en los Estados Unidos duró siglos, ¿no? Y todavía hay mucho racismo. Entonces, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo ni remotamente. Eso ha progresado muchísimo. Las cosas no se hacen fácilmente, los cambios no se hacen fácilmente. Estábamos acostumbrados a tener mucho dinero por el petróleo y entonces teníamos una vida mucho más fácil, y si no fuera así, no hubiéramos tenido esa enorme cantidad de inmigrantes que tuvo el país, y que hicieron junto con los venezolanos que Venezuela fuera una verdadera potencia en América Latina, y que la democracia venezolana, ¿no?, con todos sus peros que podemos ponerlo, era ejemplo en América Latina como la más antigua y una de las mejores, o si no la mejor democracia de los países de América Latina. Napoleón, me quedan 2 minutos para terminar el programa, pero no quiero despedirlo sin darte la ocasión. Si yo tuviese la potestad de hacerte cumplir un deseo, aquí en el estrado del abogado del diablo, ¿qué deseo y qué mensaje pedirías tú para y por Venezuela? ¿Qué deseo para Venezuela o para mí? Para Venezuela. El deseo de ser mucho mejores que lo que éramos hace 40 años o 30 años, una democracia inclusive mucho mejor, mucho más madura, los 3 poderes realmente independientes, ¿no? Pero eso es más que un deseo. Sí, eso es un deseo, pero es algo imposible, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, pero por lo menos que volvamos a ser un país con futuro, que cada una de las personas, de los ciudadanos del país, ¿no?, tengan futuro. Unos lo van a lograr, otros
lo medio lograr, y otros no se merecen lograrlo porque no hacen nada para lograrlo, sino que están esperando que se lo hagan. Y eso es lo que yo deseo. ¿Vuelves a Noticias 24 por Venevisión en Venezuela? No estoy hablando. Yo creo que Venevisión todavía no está pensando en noticias políticas. No, en Venevisión, fíjate lo que le acaba de suceder por sacar un extracto de unas declaraciones de María Corina Machado, que era por primera vez en un medio de comunicación en Venezuela se escuchaba a una líder de oposición o a un líder de oposición, y mira todo lo que le están haciendo. Napoleón, quiero agradecerte tu tiempo el día de hoy. Eres uno de los grandes representantes de la Venezuela buena, de la Venezuela bonita, de la Venezuela además con tus recuerdos, cuando siempre has sido ese gran disc jockey que nos refresca el corazón, la nostalgia, también con tu, digamos, programa de esto. Así, señor. Te agradezco mucho. Y ahorita no se vayan de nuestro lado porque ya venimos con nuestro editorial del día de hoy, el cual hemos titulado Tiempos de Redención. Ya venimos.